Sí es difícil de explicar cómo llegó la inestabilidad política, la convulsión social a América Latina casi sin que nadie la esperara, incluso, vaya, sin que la viera casi nadie venir. Mucho más difícil es hoy predecir hacia dónde van a conducirse los acontecimientos, hacia dónde o cuál es el camino, la dirección que va a tomar la región en este nuevo quiebre que está viviendo buena parte de los países de América Latina. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver unos datos para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. América Latina se convulsiona en protestas contra las clases políticas que llegaron con la democracia hace 3 décadas. Así no, viene a decir la manifestación social en Chile, Bolivia o Ecuador ante gobiernos dispuestos a romper el orden constitucional. La situación regional comenzó a cambiar en 2015 tras una fuerte disminución de la pobreza y mejorar la perspectiva de las clases medias. Latinoamérica cerrará 2019 con un alza de 7 décimas en el índice general de pobreza. Al deterioro económico se suma ahora la inestabilidad política y el creciente riesgo de que el estamento militar vuelva a posicionarse como máximo árbitro de democracias debilitadas por la desigualdad. América Latina es un polvorín por desigualdad, incompetencia de sus gobernantes, corrupción y el incumplimiento de las demandas sociales después de que el auge de los productos básicos permitiera a millones salir de la pobreza y ofrecer un modelo de modernización. Posiciones. 1. Para Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, la desigualdad es la causa principal de desencanto que sienten los ciudadanos de toda la región, frente a un establecimiento político pasmado que aún no comprende que el modelo de desarrollo actual es insostenible, escribió. 2. Hubo muchas grietas, pero nadie lo vio venir, señala Javier Corrales, profesor de Amherst College de Massachusetts. El especialista sugiere 2 factores comunes: la dependencia de los productos básicos y la trampa del ingreso medio, es decir, el estancamiento que a menudo se produce después de que se reduce la pobreza extrema. 3. La gente está enojada con sus sistemas políticos, dijo James Bosworth, autor de Latin America Race Report. Hay una ola contra los mandatarios actuales y los gobiernos no han abordado las raíces del tema, y esos problemas no van a desaparecer. ¿Qué pasó en América Latina? ¿Qué explica su convulsión? Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. La convulsión en América Latina, un polvorín, un país se va sucediendo de uno en otro, la protesta se extiende y, como le decía en la introducción, no se sabe cómo llegó casi de puntillas para explotar aquí y allá y dejar una región que parecía que en las últimas 3 décadas, con la llegada de la democracia, había recuperado una estabilidad que nunca había tenido, nuevamente se pone en tela de juicio. Me da mucho gusto que esté con nosotros José Fernández Santillán. Pepe, ¿cómo estás? Encantado, profesor del TEC, gracias. Visitante en Harvard. Encantado. Larguísima trayectoria académica, no voy a decir toda porque si no se nos va el programa, pero Adalberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Adalberto Santana, coordinador de Humanidades de la Facultad de Humanidades ahí en la UNAM. Sí. Un gusto. De estudios latinoamericanos, básicamente. Un gusto tenerte como siempre. Igualmente. Un Pepe. placer. Me gustaría empezar contigo, que además traes perspectiva desde afuera, Pepe. Así es. Y pues la pregunta obligada, a ver, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a Ecuador? ¿Cómo llegamos a Perú? ¿Cómo llegamos a Chile? ¿Cómo llegamos a Bolivia? Sí. Venezuela? Nicaragua? Nicaragua. Brasil. Sí. O sea, ya, hacía vuelo de pájaro, ya me llevé más de medio continente. Para darle una perspectiva a nuestros televidentes, yo creo que hay 2 grandes polos. Uno es lo que pasa en Chile y otro es lo que pasa en Bolivia. En Chile estallaron las manifestaciones por una alza a los transportes.
Entonces, ese fue el detonante. Pero en la verdad había un magma social que no había salido a la superficie. Y este salió a la superficie. Entonces, la gente, los periodistas, el agente del gobierno, con Sebastián Piñera, un presidente conservador, decía, pero si nada más son 30 pesos, hombre, ¿de qué se quejan? Y decían, esta fue la respuesta y es fundamental. No son 30 pesos, sino son 30 años. Porque la transición a la democracia en Chile después de la dictadura de Pinochet fue en 1990, y en 1990, sin embargo, Pinochet, que fue el primer experimento neoliberal en el mundo, dejó un escrito que no se podía modificar constitucionalmente y que señalaba que la educación iba a seguir privatizándose. Entonces, eso quería decir que los jóvenes no tenían futuro, la mayoría. Entonces, magma social por la falta de reformas políticas, por sociales, por el modelo neoliberal. Así es. Entonces, ¿Cuál de todas? ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo una transición a la democracia, tanto los gobiernos de derecha como de izquierda, Michelle Bachelet, por ejemplo, no tocaron la estructura de la política económica. Entonces, ahí vinieron las primeras manifestaciones en Chile, sobre todo de los estudiantes. Pero esto que sucedió en la ciudad de Santiago de Chile, después se fue extendiendo y como quien tira una piedra en aguas mansas, se extendió a todo el país. Y ahora tienes un país convulsionado y que lleva 40 y tantos días en agitación. Y Sebastián Piñera por primera vez sacó a los carabineros, al ejército, a enfrentar, y hoy dijo, el día de ayer mejor dicho, estamos enfrentando a un enemigo implacable al que debemos destruir. Pues ahí, Bolivia. Bolivia. Ajá. Bolivia es no el caso de una protesta contra el neoliberalismo, sino contra el populismo, en el sentido de que Evo Morales se llevó a cabo una elección presidencial en Bolivia, y Evo Morales cometió fraude electoral descarado, porque tiene el control de la autoridad electoral, y se dice la ley electoral en Bolivia. Se va a la segunda vuelta en caso de que ninguno de los competidores alcance el 50% más uno, o haya una diferencia de más de 10 puntos. Entonces, con el 83% de los votos contados, no alcanzaban esa diferencia. Ahora, fíjate. Callaron, hicieron caer, tal cual como en el 88 aquí en México, el sistema. Pero fíjate qué interesante. Son dos gobiernos, uno de izquierda, uno de derecha, pero pareciera algo que, un elemento en común, Adalberto, en las protestas en ambas naciones, es un rechazo, una crítica o la manifestación de hartazgo con sus clases políticas. Esa es la bronca de América Latina. Están hartos de sus políticos, o sea, de los políticos que, justo para recordar lo que acaba de decir Pepe, los que llegaron con la democracia hace 30 años. Yo creo que es parte de la democracia o del sistema político de partidos de la democracia, ¿no? Voy a dar otros ejemplos que son también contrastantes. Acabamos de ver el triunfo de los partidos conservadores o de derecha este domingo en Uruguay. Entonces es un cambio. Había gobernado o lleva gobernando 14 años el Frente Amplio, que es una agrupación de distintas fuerzas progresistas, de izquierda, liberales, frente al sector conservador. Y sin embargo uno podría pensar que iba a seguir ese mismo gobierno en distintas sucesiones. Por resultó que ahora no, cambiaron, decidieron la mayoría, por un pequeño porcentaje, pero la mayoría decidió irse por un gobierno conservador, en un país que es más o menos tranquilo, que difícilmente vemos confrontaciones como la de Chile o como la de Ecuador, por ejemplo. Y el contraste resulta Colombia, donde vemos también de repente una gran ola que se viene contra el presidente Duque, el presidente conservador, y es una protesta muy semejante a la de Chile, con características
muy semejantes. ¿En qué sentido? Hay una serie de demandas económicas. Por ejemplo, la no privatización en las empresas del Estado, el conservar los derechos de la salud y que no se privaticen, el conservar las pensiones para los adultos mayores, el beneficiar a los estudiantes con acceso a la educación gratuita y libre, como fue una demanda también que hubo en Chile. A ver, es una crítica, digamos, al modelo de los últimos años. Déjame traer una declaración de Marta Bárcenas de CEPAL, tratando de explicar esto, y decía, el problema de América Latina hoy, más allá de izquierda o derecha, es, y es común, el avance de la desigualdad y la incompetencia política de sus gobernantes, que no, o están pasmados, decía, están pasmados frente a la insostenibilidad del modelo económico que hemos mantenido en las últimas décadas. ¿Coincidirías con Marta Bárcenas? No, porque en América Latina, desde hace 30 años o más, se hizo una bifurcación. Primero tuvimos el proceso de democratización, de transición a la democracia en Iberoamérica. Primero comenzó Portugal, luego España en 74-75 y luego se fue extendiendo el proceso de democratización a todo el continente y decías, ya vamos directo y sin escalas hacia la democracia, y de repente comienzan los procesos de degradación de la democracia y de entrada del populismo como reacción al modelo neoliberal. Entonces, no es la desigualdad producida por el neoliberalismo solamente, sino que acuérdate que hubo una etapa muy fuerte de populismos encabezados por Hugo Chávez en Venezuela, por Evo Morales en Bolivia, por Rafael Correa en Ecuador, por los Kirchner en Argentina, y que destrozaron la economía. O sea, tú dirías, básicamente es un problema político. Regreso contigo, Adalberto, para preguntártelo. Déjame nada más un corte rapidísimo. Te dejé ahí suspendido, pero regreso. Si tú coincides o no con que el tema es político y no, por ejemplo, la desigualdad. Hoy un dato de CEPAL indica que la pobreza, que millones habían logrado salir de ella hasta 2015, empieza a retroceder y avanza en América Latina. Cerca de una décima en 2019. Llegó la convulsión a América Latina y, más difícil aún, hacia dónde lleva al continente. Me quedé contigo, Adalberto Santana. Pepe decía, no, el tema ha sido político, hace una reacción populista a los gobiernos neoliberales. No sé si tú compartas eso, o como dice... No comparto tanto en algunos aspectos, ¿no? En otros quizás sí. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, Bolivia era el país que tenía un mayor crecimiento de toda la región, es decir, disminuyó el número de pobres, mucha gente accedió a la educación, hubo un reparto de la riqueza en términos sociales y que benefició, incluso sectores de las clases populares ascendieron a las clases medias. Y paradójicamente viene un golpe de Estado y vienen una serie de protestas cuando teóricamente es el país que mejor le iba a la población. Dan el golpe de Estado, derrocan al presidente Evo Morales, primer presidente indígena, que también generaba en un país tremendamente racista, pues un paradigma distinto. Sale el presidente Evo Morales y ¿qué pasa? Viene la reacción de los que apoyaban al presidente Morales, que en otro caso son la gran mayoría de los sectores populares. Se nota muy claramente en el caso de La Paz. En La Paz viven las clases medias, blancas y criollas, por decirlo así, y alrededor, en el Alto, pues viven los sectores populares y los sectores indígenas. Viene un enfrentamiento social entre uno y otro grupo. El presidente Evo Morales hoy en día está en México y nos muestra, bueno, que allí no había un problema económico como en otros países y resurge un problema político. Y se dan otras formas que pensamos ya nos iban a dar, que es el golpe de Estado. Por lo pronto lo que se ve es que hay grietas. Si uno viera el mapa de América Latina, podría casi imaginar cómo se van abriendo grietas de país a país. Y yo te diría... Otra de las grietas que señalan como común denominador es la cultura del privilegio. Sí. ¿Te parece que ese también es otro factor que incide o que es común a todos, independientemente de izquierda o derecha? Sí, pero antes de hablar de la cultura del privilegio, quiero señalar algo de Adalberto. La cuestión de
el golpe de Estado. Hay otras corrientes, y yo me incluyo entre ellas, en decir que no fue un golpe de Estado, sino un derrocamiento de un tirano. Técnicamente es sostenible esta tesis, y lo voy a decir por qué. Si hay un fraude electoral, y él lo acepta, en términos jurídicos, es el tirano ex defectu tituli, o sea, por defecto de título. Ese es el tirano, o sea, el usurpador, porque no teniendo derecho a gobernar o al siguiente periodo, asume ese rol como si fuera ya otra vez el presidente, y no lo era. A ver, pero ¿estás de acuerdo que a veces por enquistarse en el poder? Sí. En el caso, por ejemplo, de Argentina, por incompetencia, Sí. me refiero al gobierno de Macri. Sí. Y así vas No, pero- de ejemplo en ejemplo, ¿estás de acuerdo? Perdón. En el caso de Evo Morales, entra completamente en el caso del tirano ex defectu tituli. ¿Y por qué razón? Porque él ya había hecho un referéndum y le habían dicho que no. En 16. Ajá, y entonces luego llega y se quiere reelegir y acepta a los órganos, el resultado de los órganos. La OEA dice, esto no es válido, se tienen que repetir las elecciones. Y él dice, bueno, está bien que se repitan, pero ya era demasiado tarde, la calle estaba caliente y todo lo demás. Y llegan los militares. Un golpe de Estado es cuando los militares deponen al presidente y asumen el poder. Y ahorita no lo ha asumido los militares. A ver, pero ese es un punto muy importante y me parece central. ¿Hasta dónde? Pensando sobre todo en, si es difícil predecir, pero por lo menos cuáles son los elementos que pueden venir o los escenarios que tenemos enfrente, el tema de los militares. Sí. A ver, ¿estarían de acuerdo o cómo valoran, o si lo creen, que hay, digamos, a diferencia de lo que pasó en las últimas 3 décadas, un regreso a espacios o lugares centrales? Sí. En el caso de los militares, no me meto a discutir si tomaron, si es golpe de Estado o no, pero lo que sí veo es que, a ver, está claro que los militares juegan un papel y un rol Siempre en la lo han salida jugado. de Evo Morales. Sí, desde hace 30 años un poco la tendencia era, a ver, hay que reducir el rol del ejército porque si no se convierten en democracias tuteladas. Así es. ¿En dónde estamos hoy? ¿Hay un regreso de los militares en la región? No, en el caso de Bolivia se retiraron y son un factor real de poder, pero también está el asunto de cómo llegó Janine Áñez al poder. Eso está también cuestionado, ¿no? Y la cuestión es hacer nuevas elecciones, que regrese la institucionalidad, y hasta los del mismo partido de Evo Morales dicen, el señor ya no puede participar en las elecciones. Porque el mismo Lula da Silva dijo, el error de Evo Morales es que se quiso perpetuar en el poder. Este fue el problema, y además hay otra cosa, los regímenes populistas lo que hacen, como lo vemos en México, es polarizar a las sociedades, dividir entre buenos y malos, entre el pueblo y el no pueblo, y eso es lo que hizo Evo Morales. A ver, y ahorita tienes una convulsión social debido a eso, como lo decía Adalberto. Pero a ver, ¿tú cómo Bueno, ves? yo ¿Sí hay un pienso- regreso, hay una Mira, reversión, lo que ocurre digamos, es que esa por la visión debilidad quizá de las instituciones civiles, un regreso de los militares? Sí, no, es que esa es la visión tradicional, la que sostiene nuestro colega, de la llegada de los militares. Hoy hay nuevas formas de golpe de Estado y los más recientes no han seguido esa fórmula, sino por el contrario, es a través de otras formas. Por ejemplo, el último golpe de Estado así tradicional, donde llegaron los militares, fue en 2009 en Honduras, que quitaron a Manuel Zelaya. Pero ya con el presidente
Lugo, Fernando Lugo, en Paraguay fue totalmente distinto, es decir, el Parlamento depone al presidente. En el Brasil contra Dilma Rousseff también se depuso. O sea, son, de digamos, esa forma. golpes legislativos. Así es, No, son lo no. que se conoce, vienes, Pepe. como golpes blandos. Hoy en día, No. en la jerga política, esa es una forma, bueno, es mi interpretación, ahí diferimos. Te doy en ahorita ese derecho de sentido. réplica, pero me están pidiendo un corte rapidísimo. Regreso contigo. Nah. Golpes duros y golpes blandos. ¿Qué ha traído la convulsión a América Latina? Nos quedamos contigo, Pepe Sí. Fernández Santillán. Sí, acepto. Golpes duros, golpes blandos Eh, y una centralidad no, que los militares acepto, no acepto habían de, perdido o no. espérame, acepto de muy buena gana lo que dice Adalberto. Tiene razón, mi posición es tradicional y es la tradición del constitucionalismo liberal democrático, que creó a las repúblicas liberal democráticas y que une en México, por ejemplo, a la Constitución de 1824, 1857 y 1917, igual en Bolivia, igual en América Latina y en toda la modernidad, y lo que están haciendo los regímenes populistas de izquierda y de derecha es destruir esa constitucionalidad. Incluso lo dijo Víctor Orbán. A ver, La nuestra es una democracia no liberal y vamos a destruir el constitucionalismo. Y es lo que hizo Déjame plantearlo de otra manera. Evo Morales. ¿Quién está siendo el responsable de destruir la constitucionalidad? ¿Qué papel juegan los militares? ¿O son solamente las dirigencias políticas? Espérame. ¿O son los congresos? Bueno, lo complemento. Esta Ajá. es la parte jurídica de mi explicación. La parte política es la siguiente. Evo Morales fue cercenando sus apoyos, primero sociales, luego empresariales, que tenía los factores reales de poder, como decía Mario Suárez. ¿Cómo se construyó la democracia en Portugal? Pues precisamente haciendo que se acercaran los apoyos políticos necesarios para que hubiera un cambio de régimen y cortarle las alas y las fuerzas y los apoyos a los militares de Antonio de Oliveira Salazar. Voy a Portugal no solamente por una cuestión de casualidad, sino por lo siguiente. Tú decías, ¿cómo está esto, este relajo y todo lo demás? Mira, no es casualidad que en México y en América Latina, porque estamos hablando de un problema no solamente latinoamericano, sino iberoamericano. Y del país que menos sabemos es de Portugal. Y Portugal es una democracia a la que tenemos que echarle el ojo por lo siguiente. Portugal era un país que estaba al borde de la crisis, casi como Grecia. Y de repente viene una coalición de 4 partidos no populistas, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Verde y el Partido Bloque. Entonces, los juntó un estadista que se llama Antonio Costa, con el presidente Rebelo, Marcelo Rebelo, que es el segundo más querido en el mundo. A ver, Ese modelo Sí. salió bien políticamente y económicamente, tanto así que están creciendo Tu tesis por es encima. Tu tesis es los liberales constitucionalistas no han logrado en América Latina aislar a la extrema izquierda y la extrema derecha, o a los populistas de izquierda y de derecha. Lo que yo estoy diciendo es que hay un modelo que no es ni populista ni neoliberal y que está en Portugal y está en Canadá, por ejemplo. ¿Cómo ves? Bueno, sí, o sea, la modalidad en Portugal es esa, comparativamente, hablando iberoamericanamente, Sí. con España. Por ejemplo, en España no hay democracia, sigue siendo una monarquía. Cierto. Directamente los republicanos ahora quizá negocien con el PSOE y permitan la transición. Pero el gran problema que tiene España es que no ha transitado a la república. Es una monarquía ya decadente comparativamente con Portugal. Pero no es el caso de los países de América Latina. Ni es la historia de Portugal, ni es la historia de España. Tenemos una historia que se va a cortar, dijéramos, desde 1821, cuando esta región empieza a ser independiente. No tenemos una visión eurocentrista. Yo creo que tú tienes una visión eurocentrista y nuestra realidad es totalmente otra. Los factores que componen nuestra sociedad pues no hablan
de lo que ocurre en Europa, sino lo que pasa aquí con una diversidad cultural, pueblos indígenas originarios que apenas acceden a la democracia, partidos tradicionales desgastados de derecha o del centro o de la izquierda. Entonces, finalmente no hemos resuelto los problemas de fondo. En efecto, y hay fenómenos sociales que ya no están dirigidos por los partidos políticos. El caso de Chile, no hay dirigentes en términos que un partido o un dirigente esté a la vanguardia de ese proceso. Es la irrupción de una serie de grupos sociales que están irrumpiendo. En Colombia está pasando algo muy semejante. En Ecuador, cuando hubo la crítica a Lenín Moreno, pues fueron las comunidades indígenas quienes tomaron Quito, porque no vivían en Quito, venían de las distintas partes. Ajá. Entonces hay que entender nuevos fenómenos que están pasando. El tema del feminismo. En Chile las mujeres replican un canto de protesta, y aquí en México hoy en la tarde lo encontramos. O sea, las repercusiones de nuevos fenómenos sociales nos están poniendo a la orden de que tenemos que poner atención. ¿Estarías diciendo hay una especie de insurrección? Exactamente. ¿Una insurrección? ¿Tú social? ¿Cómo ves? Primero, respondiendo, no tengo una visión eurocentrista, sino tengo una visión global. Y es diferente. Y lo puse en mi libro, Populismo, Democracia y Globalización, porque tampoco nos podemos retrotraer al tribalismo. Eso lo dijo muy claramente Benjamin Barber en Jihad versus McWhorter. Tampoco se puede tener una visión tribal del asunto, ¿no? O eurocentrista del asunto. Si quieren hablamos en términos globales, y es importantísimo. Hay una internacional populista. Así lo dijo Timothy Garton Ash, y dice, los que manejan este negocio del populismo, que es multimillonario, son los rusos. Y los rusos están apoyando a los populistas, sean de izquierda y sean de derecha. Y los rusos, por cierto, fueron los primeros que reconocieron a la señora Janine Áñez. Ahora, 1, 2. Estamos conmemorando, en términos globales, fue muy importante la caída del muro de Berlín. Y entonces, acordémonos que lo que decían ellos en las manifestaciones contra la dominación soviética era 1789, 1989, el bicentenario. O sea, se querían mover, ahí sí, del dominio soviético hacia el dominio o la influencia ilustrada, y ahí sí me declaro un ilustrado, o un pro-ilustrado, un neo-ilustración, al dominio europeo. Ahora, ¿qué está pasando? Que los polacos, los húngaros, el grupo Visegrad se está moviendo hacia Rusia. Y la influencia que tenemos hoy en América Latina y que están metiendo su mano, no digo que siempre la han tenido los norteamericanos, y el imperialismo norteamericano tiene una larga y negra historia en América Latina, son los rusos y los chinos. A ver, internacional populista y América Latina, o la crisis de América, la convulsión explicada como teatro de disputas en la batalla geopolítica. Déjame un... ¿Qué trajo la crisis de América Latina y cómo predecir hacia dónde va? Me quedé contigo de Alberto Santana y decía, Pepe ponía sobre la mesa, lo que pasa en América Latina es el movimiento de la internacional populista, como lo calificó, y el teatro de operaciones de la geopolítica, en este caso impulsada por Rusia. Habría que ver también cómo juega China y Estados Unidos en esto. Bueno, yo pienso que hay muchos matices. Hay rojo, menos rojo, más verde, menos verde, más amarillo. O sea, estamos en una época donde hay muchos matices de los colores y por lo tanto de las expresiones políticas, ¿no? Globalización. En ciertas esferas, en otras esferas no, tienen propias condiciones específicas. En la historia de México, la historia de Chile, de Colombia, de Honduras, pues tiene sus especificidades que no tienen que ver nada con el primer mundo. ¿Pero no ves un movimiento, una liga como una internacional? No, a pesar de que haya matices de una u otra. Hay fenómenos, en los países árabes tienen una connotación distinta a los movimientos que vemos ahí, o por ejemplo lo que vemos en Hong Kong, que es totalmente distinto. Hong Kong es un territorio de Inglaterra que después se adscribe
a China y que hoy no quieren adaptarse a China, pero ¿quién gobierna en Hong Kong? Pues la gran mafia china, que es porque es un gran centro de lavado. Hay que entender los procesos. A ver, Eso no pasa en todo el mundo. Tú traes a colación el tema de los países árabes. Yo te preguntaría, sé que en la primavera árabe fue contra las autarquías. Eso es interesantísimo. Pero ¿hasta dónde? ¿Ven similitudes en América Latina con la primavera árabe? Sí. Pero Sí, además, para concluir ahí, Sí. de repente se ve, por ejemplo, el caso de Turquía, que aparece como una nueva potencia emergente, porque era la heredera del Imperio Otomano y hoy toma un nuevo valor, y de repente era gran asociado de la OTAN y hoy se inclina mucho más estar asociado, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Porque juega un papel fundamental en toda esa especie del Medio Oriente. Entonces, Erdogan hoy en día es un protagonista fundamental y tiene también ya mucho peso en América Latina. O sea, no más de Rusia, no más de China, es Estados Unidos, sino hay otros actores O sea, no hay un amo, lo que quieres decir, ni una sola Así influencia, sino una pelea de muchos Son por distintos zonas de actores, influencia. ¿no? Pero ven algunas similitudes con la primavera árabe, con Sí. insurrección social en América Latina. Bien, Sí, mira, ayer precisamente estaba leyendo un artículo esclarecedor que se llama hay una nueva primavera árabe o una nueva revolución árabe, porque fue en 2011, aunque comenzó por un hecho dramático, Sí, en individual, Túnez. en Túnez, un El bolso. vendedor de frutas que se prendió fuego, y dicen que con ese cerillo que se prendió fuego incendió a todo el Magreb y el Medio Oriente. Entonces fue Túnez, fue Libia, fue Egipto y llegó hasta Siria y no ha parado. Y aquí, fue el transporte en Chile, y de ahí nos fuimos a Ecuador, Bolivia. Bueno. Ven similitudes. En Libia, por ejemplo, en Líbano, siempre habían controlado el poder los jefes de las sectas. Y de repente viene el levantamiento y todos dicen adiós sectas y adiós jefes de sectas que son la élite. Y entonces ahora queremos una verdadera democratización. Y lo que señala el autor es que la verdad, la revolución árabe nunca se fue, sino que estuvo ahí en ese magma y hoy vuelve a aparecer, ¿no? A ver, una verdadera democratización, lo subrayo, Adalberto, por si la similitud, en caso de que exista, puede ser, desde luego aquí hay democracias al menos formales, Sí. elecciones, urnas, Digamos, democracia de partidos. alternancia. ¿Tú crees que esa puede ser la demanda de fondo? ¿Democratización profunda? ¿Y qué Yo significa creo que eso? es una demanda de los partidos, de las clases políticas en los distintos países de América Latina y el mundo. Ahí sí hay una globalización, en efecto, ¿no? Pero la globalización no es nueva. La globalización empezó desde la época de Colón en América. Entonces, los cambios sucesivos que se vienen dando hasta el presente. La particularidad de lo que hoy, a mi entender, ocurre en América Latina son estallamientos sociales que se están dando, dijéramos, muy semejantes al proceso de independencia. Si vemos cómo empezó la independencia de América Latina, en la época cuando España y Portugal tenían como colonias en los territorios, se dieron movimientos en un mismo tiempo en distintos lugares y contra un enemigo común que era la colonia española y las alianzas que tenían de los sectores en aquel momento, los llamados criollos. Hoy, a mi semejanza, lo que está pasando, están ocurriendo fenómenos muy semejantes en todo el horizonte latinoamericano. Y en todo el mundo, por ¿Vienes? ejemplo, ahí va. Ya lo nombré, en Libia. En Irak hay movimientos sociales también y convulsiones y manifestaciones. En Cataluña, con sus propias especificidades. En África, en el Medio Oriente, hay manifestaciones de protesta. Y además hay otra cosa. Las manifestaciones de protesta son una cosa, pero también hay países que están tan oprimidos
como Nicaragua, que conozco bien, soy de origen nicaragüense, y Venezuela, donde tengo familia, y donde están controlados al máximo como regímenes nazis. Mi familia, que vive en Masaya. Para entrar a mi casa, me dice una prima, tengo que enseñar mi credencial, mi identidad, como en los tiempos de Hitler, para controlar a los judíos. Bueno, pues hay esta opresión. En una palabra, ¿hacia dónde creen que va esto? Bueno, que es para mí un escenario que va a estar cambiando, como ha estado cambiando, ¿no? Y que no sabemos hacia dónde va. Lo importante es visualizar cuáles son las tendencias. Y lo que a mí me parece que está ocurriendo son nuevos estallamientos sociales que están a la orden del día, ya sean las mujeres, sean los indígenas, sean trabajadores, incluso sectores medios, no contentos con las formas de consumo. Ya me voy, vienes. Dos palabras, Pepe. ¿Para dónde va? Yo creo que va hacia el fracaso del neoliberalismo y del populismo, y tenemos que ir orientándonos a modelos semejantes, insisto, como el de Portugal, como el de Canadá, como el de los países nórdicos, que han tenido éxito, han apostado al futuro, han apostado a la globalización, las mejores democracias del mundo. 5 de las 5 mejores democracias del mundo, 4 son nórdicas. Hay que ver esos modelos y no a modelos desastrosos. Antes de que se ponga mejor, se va a poner un poco peor. Sí. Sí. Muchas gracias, Pepe. José Ándale. Fernández Santillán, profesor del TEC y además visitante en Harvard. De veras, muchas gracias. Como Encantado, siempre. es un placer, Como siempre, Abelardo. Un placer haber platicar estado contigo. aquí y haberte tenido. Y por Encantado. supuesto, Adalberto Santana, Muchas un gracias, placer, de verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, coordinador de América Latina, Estudios de América Latina en la UNAM. Gracias a los dos por haber venido. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado.